Entonces vamos a enfriar esta carne desde 65 hasta 15 grados Fahrenheit. ¿Sí? Eso es lo que nos dice, ¿sí? ¿Y en qué tiempo vamos a hacer? Vamos a hacer eso en un tiempo de 12 horas. ¿Ok? Sí. Vamos a ver qué ocurre. Para manejo de productos ocupamos la tabla 7. Tabla 7. De esa tabla, a ver qué show nos pide. En la tabla 7 vamos a buscar el producto en lo específico. Dice que es carne de res. Lo primero que debo buscar yo en la carne de res o en los productos es a qué temperatura se congela. Deben de tener ustedes su tabla ahí a la mano, ¿eh? Ahí estar viendo eso. Ok, estoy señalando y ver su tabla. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque si no, yo ahorita tengo que ver todo esto así, de esa forma, para ir explicando cómo se va a manejar la tabla. De esa columna, cuando yo tenga un rango, voy a escoger el valor mínimo de esa columna. De todas las columnas demás, va a ser, si tengo rangos, va a ser un promedio. De todas. Nada más específicamente en esa, será el valor mínimo. ¿Sí? Entonces, ya aclarado eso, vemos que de acuerdo a esa tabla 7, nuestro producto congela a 28 Fahrenheit. ¿Sí? Es lo primero que yo tengo que ver. ¿Sí? Y luego, ya de acuerdo a lo que nosotros vamos a hacer, defino si se congela o no lo que vamos a meter ahí a la cámara. ¿Se va a congelar? Sí. Sí. Es bien fácil definir. Es una acción súper lógica. ¿Sí? Porque todavía, después de esa temperatura de congelación, lo vamos a seguir bajando. ¿Sí? O sea, nosotros va a llegar a 15, obviamente se va a congelar. No puede ser que llegue a 15 sin congelarse, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. En la teoría, vimos lo siguiente. En la teoría vimos lo siguiente. Todo esto del calor del producto. Esto es lo que yo voy a analizar. ¿Qué me dice la teoría? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Aquí en la teoría está todo bien fácil. ¿Sí? Le tiro muy claro y muy específico. Ya definimos nosotros que sí se va a congelar. Entonces, vamos a hacer este proceso. Un calor sensible antes de que se congele. ¿Qué es eso que antes de que se congele? Es que de 65 lo vamos a bajar primero a 28. ¿Sí? Y ahí en 28, ¿qué va a ocurrir? Ese es el punto de congelación. Cuando lleguemos a 28, ¿qué va a ocurrir aquí?
Se va a congelar la carne. Se va a congelar, así mero. Se va a congelar. Y una vez que ya esté congelada, va a seguir bajando, ¿no? Pero ya en qué estado se va a empezar a bajar la temperatura. ¿En qué estado está ahora ya el producto? Ya cuando baje de 28 a 15. En congelación. Pues en congelación. Ya está congelado, pero vamos a bajarle más la temperatura. ¿Sí? Hasta 15. No se les olviden los desgraciados conceptos de calor sensible y calor latente. El calor sensible, ¿en qué se manifiesta? En quitar o agregar calor, No. temperatura bulbo seco. En la temperatura, bueno. Allá hablamos de bulbo seco cuando hablamos del aire y todo ese rollo, pero sigue siendo temperatura. ¿Sí? En la temperatura se manifiesta el calor sensible. ¿Y el calor latente en qué se manifiesta? En la humedad. En la humedad. ¿Sí? Entonces, realmente el calor latente es el de los cambios de estado, en el que el vapor lo condensamos o lo que está condensado lo hacemos vapor. ¿Sí? Esos son, porque no cambia ¿qué? QL. No. Cuando estamos hablando de calor latente, ¿qué no está cambiando? Acuérdense, La temperatura. La temperatura. Temperatura. está a la misma temperatura, pero está ocurriendo un cambio de estado. ¿Ok? Vivos en ese rollo. Esos son conceptos que no se nos pueden pasar. ¿Sí? Entonces, lo vamos a enfriar antes de que se congele. ¿De dónde a dónde? De 65 a 28. ¿Sí? Lo vamos a congelar el desgraciado. Ahí está el calor latente. ¿Sí? Y luego, después de congelado, lo vamos a seguir bajando de temperatura. Y si le sigo bajando la temperatura, vuelvo otra vez a calor sensible, porque se está reflejando en el cambio de la temperatura. ¿Ok? Sí. No siempre son los 3 incisos. Aquí son los 3 incisos, ¿por qué? Pues porque estamos analizando que desde 65 a 15, caray, ¿qué ocurrió? Se va a congelar y todavía se va a enfriar más. Por eso yo tengo que ver eso. Aquí, en este ejemplo, están ocurriendo los 3 casos. ¿Sí? Al final, para que llegue de 65 a 15, ¿sí? Tengo que retirarle esos 3 calores. El sensible 1, antes de congelarse, que se congele, y una vez congelado, ¿sí? Enfriarlo más. Por eso, tenemos que todo lo que le vamos a quitar es la suma de todo el calor de los 3 calores que estamos aplicando. ¿Sí? Aquí me dice cómo defino el calor sensible 1 y el calor sensible 2. El calor latente está mucho más fácil de cómo definir. Ahorita lo van a ver, es un dato directitito de la tabla. ¿Sí? Pero vean que en el calor sensible y en el calor sensible tanto 1 como 2, tenemos 2 variables que tienen su índice, CP1 y CP2. ¿Sí? El calor sensible ocurre ya congelado, el calor sensible 2 ocurre ya congelado y el calor sensible 1 antes de que se congele. Entonces, en la tabla 7, ¿verdad? No sé si es aquí. A ver, déjenme ver. Cambio esta madre. Ok, no es aquí, es la otra. Sí. En esta tabla vemos esas variables. Sí. Ya habíamos dicho
primero que el punto de congelación. Y luego aquí voy a ver esos mentados calores sensibles. Aquí está uno. Pero ese que estoy señalando, ¿a cuál corresponde? Arriba del punto de congelación. De arriba del punto de congelación, ¿cómo está el El producto? del inciso A. El del inciso A, exactamente. ¿Sí? Y el otro calor específico, ahora está por debajo de qué? Una vez que el producto está ¿qué? Congelado. Congelado. Del inciso C. Antes de congelar y después de congelar. ¿Sí? Ya nos dan esos calores, no hay que calcular nada. Ahí está, fibra. No, mire, no manche. Ya lo ve aquí. Vea esto. Cualquier chavo la UTESH hace esos cálculos. No, qué chulada. ¿Sí? Aquí hay rangos. ¿Qué les dije que había que hacer con esos rangos? Sacar un promedio. Promedio. Sacar un promedio. Es correcto. Estamos puestos de acuerdo qué está ocurriendo aquí, ¿eh? Y aquí tenemos todavía lo más chidote. ¿Qué calor le tenemos que quitar para que ese producto se congele? Nada más en la etapa de congelación. Ahí está el calor latente. Ese mero, ¿sí? Todito está ahí, jóvenes. Nosotros vamos a algunas veces estas 4 columnas las vamos a ocupar comúnmente. Algunas veces estas, las primeras. ¿Sí? Y no algunas veces. Ahorita vamos a hacer problemas en las que ocupamos la primera y creo la segunda columna. No me acuerdo. Sí, pero ahorita en este problema no estamos aplicando esas 2 columnas, las 2 primeras, la de temperatura ni la de humedad relativa. ¿Ok? Ahora sí. Todo esto ocurrió, esto que tengo aquí es esta madre. Calor sensible 1 desde aquí hasta acá. Aquí en medio es el QL. ¿Ok? ¿Sí o sí? De acuerdo a lo que vimos ahorita en la tabla, allá en el punto 7 del producto, dijimos esto. Que todo lo que le vamos a quitar al producto es la suma de los 3 calores. ¿Sí o sí? Sí. Simón. Entonces vámonos por partes. Calor sensible 1. ¿Es igual a qué? 65. ¿Cómo se Medio 65? 77.77. Calor sensible 1. ¿Cuánto es la masa? Ya les puse la fórmula. La fórmula está en el punto 7. 5000. Dije calor sensible, no confundan con calor específico. ¿Sí? 5000. Sí, Pues por las punto 77. 5000 libras es la masa, ¿ok? Ahora sí, calor específico de 1. Punto 77 BTU sobre libra grados Fahrenheit. Órale. Pónganle por favor unidades. ¿Sí? Se requiere que pongan unidades porque si no no van a saber qué les está quedando, ¿eh? Los largos 5 semanas, 6 semanas, 5 semanas que tenemos, chingue y chingue con las unidades.
y no sabemos, caray, ¿qué da? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Pues porque nunca ponemos unidades. Le hacemos ahí a la brava, pum, pum, pum. ¿Cuánto dio? ¿Eso qué es? No, ahí ya nos perdemos, ¿me explico? O sea, por eso nos perdemos. Y no sé qué unidades decir. En este primer proceso, ¿de dónde a dónde vamos a bajar ese producto? ¿De qué temperatura a qué temperatura? De 65 a 28. ¿Cuánto les dio? 142.450. ¿Qué? Serían Hablando de unidades. BTUs. BTUs. ¿De acuerdo? Simón. Simón. Esto está bien fácil, digo, esto está bien fácil. Nomás es saber manejar las tablitas, por eso hacer cámaras frías. Cualquier chavo de la UTEC los hace. Que enfríen es otro pedo. ¿Sí? Cualquiera hace cámaras frías. El rollo es que lo hagan como se pide. Eso es lo Profe. bonito. Eso es lo bonito. Dígame. ¿Cómo habíamos dicho que habíamos sacado el CP? Y aquí está en este primer proceso, calor sensible 1 es Sí. de 65 a 28. Ujú. ¿Sí? Está congelado en esta etapa el producto. Pues se va a congelar a los 28. Bueno, por eso le No, pregunto. ¿Está no, congelado? No. no. Entonces, ¿cuál tomo? La café, Ah, ok. ¿sí? Porque Sí. está arriba del punto de congelación. ¿Cuál es el punto de congelación? 28. Lo que estamos haciendo está por encima de ese punto. Ok. ¿Sí? Y ya sacamos el promedio. Sí, así es. Sale, gracias. Mire. ¿Alguna otra duda? No, Inge. Ok. Vámonos pues ahora lo que ocurre aquí en el calor, en la parte central donde se va a empezar a congelar. Yo siempre les he dicho, cuando llega a 28 grados, no se congela. Ya tiene 28, tiene que congelarse ya. Pasa mucho tiempo en congelarse, ¿eh? Tiene que seguir trabajando la máquina en refrigeración, está todo a gorro, para empezar a formar poquito ahí el hielo, poco a poco, hasta que lo hace piedra todo completo. ¿Sí? Todo eso es un tiempo. Ni modo que cuando llegue a 28, me volteé por un lado y al voltear ya, cabrón, ya se congeló. Pues sí, ya está a 28. No se congela por arte de magia. Requiere mucho trabajo. Requiere energía para llevar a cabo la congelación. O sea, sí podemos tener agua a 0 grados. Hay agua a 0 grados, ¿sí? Pero para que se congele, necesitamos quitarle más calor. ¿Qué calor? El calor latente, para que siga a 0 grados y se haga hielo a 0 grados, ¿no? Hablando de agua, ¿sí? Calor latente es la línea que está acá al final, la columna al final, ¿sí? Nos dice que tenemos qué valor, qué rango tenemos ahí en calor latente. 89, 110. 89 y 110, ¿sí? ¿Qué tienen que hacer con ese rango? Su medio. Su medio. Por eso están los 99.5, ¿sí? Es un dato derechito. ¿Qué unidades son? BTU libra. Sí. Entonces, ¿qué me hace falta hacer para sacar todo el calor latente? Multiplicarlo por los 1.500 libras. Por las 5,000. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuánto les dio? $497,500. Medio millón de BTUs le tengo que quitar para que se congele. Dije, para volver a explicar lo de
La del delta T. O sea, ¿Cuál delta Pero T, fibra? Aquí no estamos manejando delta T. sí, es que por eso, pues según yo no manejábamos, pero en la fórmula sí venía delta T, por eso. Pero ahí no viene, en el calor latente no viene delta T. Sí, Rodríguez, ¿a qué se refiere? No, sí, de hecho hasta en las unidades dice BTU libras nomás. Sí, o sea, aquí no manejamos delta T. ¿Por qué no manejamos delta T? Porque la temperatura, ¿qué rollo ahí que está ocurriendo con la temperatura? Permanece constante, no hay un cambio. Ándele, exactamente, ¿no? ¿O a cuál delta T se refería? A ese mismo, es que en los apuntes decía delta T, pero dije, ¿por qué dice delta T si No no es lleva? cierto, no me diga eso. En los Oh, apuntes no sí, dice eso. ¿Cuánto quiere pero- perder? ¿Cuántas o ultras? si no la apunté mal. A eso sí, pero mándele, no me eche la culpa, Fira. Mire, ve aquí. Aquí donde dice QL delta T. Oh, sí, Dígame. yo la anoté mal. Sí. Nada más los que tienen delta T son los sensibles. ¿Sí? Ya me dio un 6 de ultras. Sí. Y si son de cuartito, mejor. ¿Algo más? ¿Dudas? No, Inge. No. Calor sensible 2. ¿Ya se congeló? Después de congelado, queda en 28, pero de ahí lo vamos a bajar más. ¿Sí? Y ya hablamos del calor sensible 2. ¿Sí? Que es igual. Pues aquí tenemos el calor sensible 2. Aquí es igual a mCp2 en delta T. ¿Ok? Si ven cuando le cambio la tabla acá, yo le cambio, no sé si se les ve a ustedes allá. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Se ve. Ok. Regreso a la tabla del producto. ¿Sí? Y luego ya aquí vamos a ver qué rollo con el calor sensible 2. ¿Cuál va a ser el CP2? 0.405. Ok, sí, ya estaba viendo el valor. Es correcto. Las mentadas 5,000 libras. Los 405, ¿qué unidades son esas? Las mismas que el CP1. BTU sobre libra grado Fahrenheit. ¿Sí? Que lo vamos a llevar de dónde a dónde. ¿De qué temperatura a qué temperatura? De Del De 20 28 a 15. a 15. ¿Cuánto les dio? 26.325. Lo mismo. Igual. ¿Cómo ven? De ahí nos vamos a lo que me marca acá arriba. Todo el calor del producto va a ser para enfriarlo, para congelarlo y para enfriarlo después de congelado. ¿Sí? Entonces, sumen los tres calores. Da el número del diablo, Inge. ¿Tienes? Que vea que somos canijos. Hubiera estado chido que hubieran sido puros 6, ¿no? Pero esos meros, los 366.275. the number of the beast. ¿Sí? ¿Es mero? Sí. Sí. Simón. Todos esos 666,000 BTUs tenemos que
tenemos que quitarle a la carne. ¿En qué tiempo se lo tenemos que quitar para que ocurra todo ese rollo? En 12 horas. En 12 horas. ¿Sí? ¿Cuánto les da? 55.522. Sí. Simón. ¿Qué les da? BTU hora. Sobre hora. Ujú. ¿Sí? Ya se ve más chido, ¿eh? Cuando se habla de carga térmica y más de hablando de refrigeración, igual como lo manejamos en la unidad 3, difícilmente se maneja nada más de unidades BTU sobre hora. En refrigeración a chaleco, todo eso se transforma o se convierte a toneladas de refrigeración. ¿Sí? Todo eso entre 12,000, ¿cuánto les da? Todavía no sé eso. ¿Sí? Ah, sorry, todavía no, ¿eh? O bien lo podemos hacer entre los 12,000. No pasa, es la misma. ¿Sí? En el punto 8, ¿qué dijimos? El factor de deshielo, ¿Qué dijimos sobre ese factor de deshielo? Verás, que el calor total, el calor del producto hay que multiplicarlo por 1.10. ¿por qué? Ese 10%, ¿por qué se lo tenemos que agregar? Deshielo, ¿por qué dijimos que ese 10% se lo agregamos? Porque es por resistencia. Y si no es por resistencia, no. Si es por resistencia, por aire o por gas. Por los tres, cada cámara frigorífica, digo, la cámara frigorífica podía ser cualquiera de los tres. Cualquiera de los tres, ok. Entonces, cualquiera de esos tres procesos, ¿qué ocupa para poderle quitar el hielo? Un método de deshielo. Y no, pues claro, cualquiera de los tres métodos que ocupen, pero ¿qué se requiere para tumbar el hielo? Calor. Calor. Eso es lógico. Por eso le agregamos ese calor adicional. ¿Sí? Y ese calor adicional es un 10%. ¿Sí o sí? Es lo que Sí. aquí está. Es lo que aquí está. Es ese 1.10. Y les dio, ¿cuántos? 60 y tantos miles, ¿no? ¿Sí? 61,000. 61.075. Ok. Ese calor que agregamos para quitar el hielo, se lo tenemos que cargar a la unidad. ¿Sí? Y ahora sí, ya teniendo todos esos miles de BTUs, los hacemos toneladas de refrigeración y les da 5 y algo, ¿no? Cinco punto cero ocho. Sí, es 5.089. ¿Alguna pregunta? 2 minutos para preguntas. Bueno, 3. Bueno, 3:35. Inge, ¿el 1.10 siempre va a ser constante o va a ir variando? Para el hielo es constante. Ah, ok. Gracias, Inge. Sí. ¿Algo más? 3:18. Bien, todo bien.
Es que ese 5.08 está más bonito para el cliente, ¿no? O sea, es más fácil de leer. Pues, y para uno, porque ya se imagina uno las dimensiones de la unidad condensadora, porque realmente es todo el equipo lo que estamos diseñando. ¿Sí? Entonces dice, ah, caray, una unidad condensadora de 5 toneladas. El que ubica y conoce las unidades dice, ah, es un tamaño X considerable, vaya. Pero obviamente aquí se aclara que nada más es esas 5 toneladas para lo de la carne. Nos hace falta lo que se pierde o lo que se gana por las barreras. Todo ese rollo, porque hay otro calor que no, en este caso nada más estamos tomando en cuenta el punto 7 que es el puro producto. ¿Sí? Hay muchas cosas más. De las 7 que vimos, 8 que vimos, nos falta barreras, nos falta ventilación, infiltración y no sé qué pinches vines más vimos ayer. ¿Se acuerdan? Todo lo que se tiene que tomar en cuenta. Ahorita nomás nos enfocamos a solo el producto y el deshielo, ¿ok? Sí, ok. Se acaba la sesión, nos vemos ahorita en lo luego ya. Algo, un problema similar al otro. Cambiamos producto. Este rollo es nada más para que ustedes practiquen en lo que hicimos ahorita. Ustedes lo van a hacer, ¿ok? ¿Sí? Ocúpense de hacerlo. ¿Ya lo copiaron? Está fácil. Otro producto, Tiempo. otra masa y ya, ese es otro rollo. Y hagan su análisis. Ok, ya está copiado, ¿ah? No.
Tienen hasta las 11 para hacerlo, ¿eh? Les quedan 8 minutos. De ahí ya brinco a otro problema. O ya brincamos, mejor dicho. Les dio 1.4404. TR. ¿Qué valor dijiste? 1.4404. Me dio 1.58. 1.5844 me quedo. Sí.
Pero si lo dividieron entre las 18 horas o lo dividieron entre las 12 horas. No, 18. 18. Cinco minutos para que lo copien. Inge, Sí. me retiro ahorita un ratito. Voy a dejar aquí la sesión. Voy a darle un desayuno a mi niña. Que le ofrecí ahorita, apenas le dio hambre. Ok, está bueno. Luego vengo. Sí. ¿Sí están viendo bien el archivo, ah? No. No, No se Inge. puso en blanco. Toda la mitad. Simón. ¿De ahí? Ahí me. Ahí sí. Ok. Voy a poner a hacer otra cosa y ya no pude.
habría que hacer un cuadrito similar a este, ¿eh? ¿Sí? En el cual vamos a concentrar todas las cargas que calculemos, todos nuestros cálculos. ¿Sí? Entonces, ahorita pues es nada más cuestión de hacer sería hacerlo, ¿ah? Pero bien, si no lo tengo, puedo yo hacer los cálculos, después todo lo que yo calcule lo concentro. ¿Ok? Vamos a analizar el producto. ¿Sí? Lo que ya hicimos en los dos ejercicios anteriores. Nada más que pues aquí lo bueno es que ya tenemos un producto diferente muy diferente al que tenemos, ¿verdad? O el que hicimos en los dos problemas anteriores. Tenemos una fruta, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver cómo se ataca eso de las frutas. ¿Qué tenemos que hacer para analizar el producto? ¿Qué tenemos que ver primero? ¿Qué tenemos que saber del producto? Punto de congelación. El punto de congelación. ¿Cuánto les da el punto de congelación de la naranja? 30.6. 30.6. 30.6. ¿Hasta dónde va a llegar la naranja? Hasta ahí, ¿no? ¿La va a congelar? No. No. Pregúntenle a su mamá si congela la naranja. ¿Qué le pasa si la congela? ¿Se hace malo? Meta una naranja y usted va a saber. ¿De Va a qué ver más? va a ver que su mamá se va a enojar. ¿Sí? ¿Qué temperatura tiene la naranja al inicio? 70. ¿A dónde la van a llevar? A 30.6. Aquí dice que la van a llevar a ese punto. Nomás dice que deberá enfriarse en un día durante la temporada de verano. ¿Hasta dónde la van a llevar? La diferencia, ¿no? La tabla me dice, la naranja, ¿qué temperatura de almacenamiento tiene, jóvenes? De 50 a 55. Ne- 52.5. No, naranja. De Ah, sí, 32 a naranja. 48. 32 a 48. De 12 a 48. Vean, o sea, la tablita me dice qué haga, ¿me entienden? Ahorita que he chido en la carne, ¿va? En la carne me dijeron, ah, la vamos a llevar hasta acá. Nel, ahora aquí, vean lo que me dice. Debo de almacenar la naranja, ¿a qué temperatura, Natalia? De 32 a 48. Sí, ok. ¿Por qué me dice eso la temperatura de almacenamiento? Porque nunca la debo de congelar. Sí, o sea, eso son lo que me dice, ¿verdad? Las normas. Sí. En cuanto a vegetales, ¿verdad? Yo tengo que saber. Si se van a la tabla 8, yo les estoy explicando qué rollo, ¿eh? Ustedes deben de estar manejando sus tablas. Porque si yo me pongo a proyectar todo aquí, pues es muy cómodo. Pero lo que yo quiero es que estén manipulando sus tablas. Eso es lo que van a hacer en el examen. ¿Sí? Estar buscando, esto que el otro y todo el rollo. Pues que toda madre va que a base de esto quede. Pero a mí me interesa que le den. En la tabla 8, busquen la naranja. La tabla 8 es el calor de respiración. ¿Sí? Y ahí nada más traigo 3 tipos o 4 tipos de temperatura a las cuales puedo almacenar las frutas. Algunos vegetales. Díganme qué columnas tenemos de almacenamiento. Tabla 8. 32, 40 y 60. De 2, 40 y 60. 32, 40 y 60. ¿Sí? 32, 40 y 60. No se me olvide ese rollo. A ver, aquí están las metadas naranjas.
de la temperatura que está en ese rango de 32 a 48, para no caer en interpolación cuando haga un cálculo allá, ¿cuál de las tres columnas eligen? La de 32. ¿Sí? Puedo escoger la de 32 perfectamente porque sabemos que no se va a congelar, ¿no? Sí. Ok. Vamos a escoger 32. Entonces, ya definimos nosotros con nuestra tablita que la temperatura que va a tener, la temperatura final de la naranja van a ser 32. ¿Ok? Oigan, que ahí en ese podemos utilizar cualquiera. O sea, podemos utilizar el promedio. Siempre y cuando esté en ese rango. ¿Sí? Ahorita por comodidad yo le dije, vámonos a la tabla 8, yo elijo algo de la tabla 8, ya qué rango es. De ese rango, ¿cuál escoger? Me dijeron 32, 40 y 60. Obviamente 60 no puedo escoger. ¿Por qué? Porque 60, ¿qué business? Pasa. El rango. Ya está por encima de la temperatura a la que entra. No es la que entra, ¿eh? Bueno, a la que debe Almacenarse. almacenarse. Ahora, vivo. Vamos a escoger hasta 32 grados. Se los dejé, yo pude haber definido la temperatura, pero yo lo que quiero es que vean que la tablita me dice, voy a hacer una cámara fría, vamos a meter esto, y nosotros con el apoyo de estas normas de almacenamiento, defino, debe estar a tanto. Y no que me digan, quiero que pongas una cámara fría donde va a haber naranjas y me las pongas a 28 Fahrenheit. Hago un desastre. ¿Sí me explico? Y no se vale decir, tú me dijiste que a 28. No, espérate, pues para eso tengo yo la información. Yo tengo que investigar que a 28 no sea peligroso para el producto. Y si es peligroso para el producto, yo me voy a meter en un problema. ¿Sí? Yo el que diseña. 32. Conclusión. ¿Sí? De ahí, acaban de ver, o acabamos de ver, lo siguiente, que esta es la temperatura de congelación. Eso es un referéndum nada más. ¿Sí? Y nos vamos con el producto. Entonces, de acuerdo al proceso que vimos en los otros dos problemas, ¿cuál se va a presentar? El inciso A nomás. Inciso A, Nada más inciso B, inciso QS1 C. porque nada más se enfría. Nada más se va a enfriar. ¿Ya lo vieron? Sí. ¿Sí? Sí. Nada más vamos a tener un calor sensible. Ese mero. Yo no le pongo subíndices porque yo ya sé que no sé. Bueno, para que no nos metamos en broncas. Si no, pues es que está cabrón. Pues. La raza es canija conmigo. Y ahí está, más chido. Sí o sí. Nada más eso se va a ocupar. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Cuánto es la masa? 10,000 libras de naranja. Sí. ¿Cuál CP van a emplear? El de arriba. El de arriba. Órale, pues, ya ven, ya están capacitándose. ¿Y el delta T? El que entra 70, menos el 32. del almacenamiento. El que entra menos los 32, que ahí va a llegar, ¿no? Sí, o sí. Está menos 32. ¿10,000 libras la masa? ¿Cuánto es el calor específico de la naranja? Punto 90. 190. Unidades. Unidades.
BTU sobre libra, grado Fahrenheit. Sobre el libro Fahrenheit. ¿Sí? Ahora sí, el delta T ya dijeron. 70 menos 32. Ahí está. ¿Cuánto les dio? Ahí alguien se fue. 342.000 BTUs. Simón. Simón también me da eso. Eso. Sí. Y Sí. no se aplica el factor, ¿no? Porque no se está congelando. ¿Cuál factor? El factor de deshielo. Mire, usted. Eso, se me olvidó el apellido, fibra. Salcido. Sí, es Salcido. Váyase y lea usted mismo el punto 8. El punto 8, váyase al punto 8, o sea, ¿qué onda con el punto 8? Diga si el punto 8 aplica nada más para congelación. Dígame, usted mismo, usted se va a responder con ese rollo, ¿ok? Tiene ahí la tabla, los apuntes. ¿Qué dice el punto 8, Salcido? Espérame, los tengo acá, espérame. Sí, nada más va a aplicar para congelación. Eso dice, dígame, yo le dije que me leyera. Ah, espérame, entonces. Sí, sí. Es que no encuentro las hojas de información. Déjame las saco de acá del. A ver, ¿quién tiene las hojas a la mano? Discúlpeme, ¿quién tiene las hojas a la mano ahí el archivo? Nomás va a leer, no lo... Yo aquí lo tengo. Inge. A ver, léalo, Treviso. Dice, ok, punto 8, ganancia de calor por descongelamiento del evaporador. Es muy... Espérame, Ajá, ponga atención, Salcido. Dele, Treviso. ok. Es muy común que exista la congelación de la humedad del aire en el evaporador. Esto ocasiona que se forme una capa de hielo en el serpentín del evaporador, ocasionando una baja eficiencia en la transmisión de calor y debido a ello existen algunos métodos de descarche. De desescarche. Desescarche, sí. ¿Y luego? Pues ya viene la fórmula que dice método de deshielo o desescarche, que es donde dice que se le agrega un 10%. Ok. Ese 10%, Salcido, ¿por qué es? ¿Para evitar qué? El desescarche. Sí. Pero me habla de que porque el producto se congela. No. Me habla porque qué es lo que se congela. En el proceso se congela pues sí, lo que condensa, ¿no? Todo eso. O sea, se pasa de la condensación, se forma el hielito. ¿Sí? Entonces, a su respuesta es para que, yo sé que no nada más usted tiene esa duda, esa pregunta me la hicieron en la mañana también. ¿Sí? O sea, aquí el factor es porque tenemos que tumbarle el hielo al evaporador, independientemente que estemos haciendo con el producto. ¿Sí? En conclusión, ¿qué rollo, Fibra? Sí va a haber. Ándele. Sí va a haber. Gracias, Inge. ¿Sí? Pero cuando ya tenemos muchas cargas, como en este ejemplo, vean lo que vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a agregar al final. Sumamos todos los calores y al final multiplicamos. ¿Sí? Por eso yo acá tengo esto, miren, si se fijan en el cuadrito, vean que tengo toda la sumatoria por 1.1, el 10%. ¿sí? Ahí está. O sea, mejor para qué le voy grabando a cada producto al final, sumo y lo agrego para todos, ¿no? ¿Sí o sí? Simón, más fácil. ¿En qué tiempo van a quitarle
esos 342,000 BTUs a la naranja. 336 horas, 2 semanas. Ah, cabrón, no. 24 día. horas. En un día, dice. En un día. Sí, Rodríguez. Ya, sí, deberá enfriarse en un día y luego Bueno. ya por 2 semanas va a estar ahí. Ahí está, ahí se va a quedar. Sí. En un día se tienen que alcanzar los 32 grados. Entonces, ¿en qué tiempo? Hablando en horas. 24 horas. Hey. ¿Cuánto les dio? 14,250. Eso, mero. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Cuestión. No cuestión, que a toda madre. Cuestión, Paula. No, ninguna. Ok, nos conectamos en ya. Faltan 3. Ya no quisieron venir. Ya se rajaron. O ya se fueron a estudiar. ¿Qué creen? Pero se van a estudiar para reprobar esta. Ustedes mañana. Mejor que aseguren la fácil, ¿no? Sí, pues sí. Miren, yo hice este cuadrito. ¿Sí? Y ahora voy a... Primero, yo digo, siempre hay que analizar primero el producto, puesto que ese es nuestro fin de generar la cámara fría, de crear la cámara fría. ¿Sí? Entonces, por eso aquí agrego yo el producto. Y luego después, una vez que ya digo, el producto me da este calor o requiere que le quite esto, ahora sí, ese producto está encerrado y que voy a analizar todas las barreras, ¿sí? La de la cámara fría, ¿sí? Lo tengo así separado, paredes y piso, y el techo lo tengo aparte por lo siguiente. Vean lo que dice aquí. Sí. Vean. Considere el piso y el techo del mismo material. ¿Cuál material?
¿Sí? Piso y techo no sé, del mismo material. ¿A quién? ¿O del mismo material de quién? ¿Sobre quién estamos haciendo referencia? Considera y el techo del mismo material. ¿Qué quiere De decir que las poliestireno, ¿no? ¿eh? Es igual, o sea que son de poliestireno los dos. Los dos y también qué? Las barreras, las paredes. Las Ajá, paredes. paredes y piso. Sí. Paredes, piso y techo es lo mismo. ¿Sí? Todo igualito. Entonces, nada más que el techo que business. Le pega el sol. Sí. Y ese lo analizo aparte. Por eso lo tengo aparte, el techo, nada más. ¿Sí? Simón. Sí. Si no le pegara el sol, aquí en barreras pusiera paredes, piso y techo, todo el kit. Pero, caray, a este le pega el sol, voy a hacer un análisis diferente. No se analizan igual, ¿eh? Por eso los separo. Sí, el ¿Sí? otro caso sería que estuviera dentro de un sótano o algo así el refri, ¿no? Pues no dentro de un sótano, se refiere a que es una cámara como de una central de abastos y le pega el solecito nomás al techo, ¿no? Pero si estuviera dentro de Sam's, dentro de Costco, ¿qué? ¿Le pega el techo? No. No. ¿Sí? No que Sam's y Costco están en el sótano, ¿sí? A eso me refiero, ¿ah? O sea, no necesariamente tengan que estar en el sótano, ¿ok? Que no tenga contacto directo. Así es. Ok. Están ¿Dudas? adentro, ¿no, Inge? ¿De dónde? O sea, está, no sé, la bodega, el Sams o lo que sea, y adentro hacen la cámara de refrigeración con su propio techito que está abajo del techo. Sí, están encerradas en la misma nave industrial, ¿no? Sí, claro, para tener naranjas en Samsung, ¿no? Pues sí, pero hablando de otro tipo de cámaras, ¿no? Sí. Ok, vamos a analizar primero a las que no les pega el sol, que son las paredes y el piso. ¿Sí o sí? A las que no les pega el sol. De acuerdo a la fórmula que vimos en el punto 1, en el punto 1 está contemplado barreras. ¿Cómo vamos a calcular el calor en barreras? Ahí me lo define, ¿eh? Pues igual, ¿no? Con las R's. No lo Uno escucho, sobre Frida. R por área por delta T. Ey, Es lo ¿cómo mismo, ¿no? fue? Inge? No lo escucho. Es la misma que las otras dos unidades, ¿no? Con la de resistencia. Por eso, ¿cuál es la fórmula? Que ahorita hay raza que no sabe ni cómo se llama, menos sabe cuál fórmula. Es la de 1 sobre R por área por delta T. Órale, pues. ¿Están todos de acuerdo? Simón. No le hagan caso, no le hagan caso a este chavo.
De la relación de paredes y piso, como las voy a analizar juntas, que no les pega el sol, ¿qué es más fácil definir de esa relación? ¿Cuál variable es más fácil definir? ¿El área? Sí, el área. Nomás, ya si me equivoco en el área, me doy un balazo. ¿Sí me explico? O sea, no manche. Sí, la neta. ¿Eh? Pero son tan canijos que se lo van a dar en el dedo pequeño, ¿eh? No dije dónde, ¿eh? Es el que menos se usa. ¿Sí? Y aquí voy a dibujar la camarita nada más para tener imaginármela. ¿Sí? Con eso que dibujes hoy, es para saber qué rollo. Mide 17. Mide 17. ¿Cuánto de alto? 18. 18. Así está el rollo. Ok, ya lo demás. Porque si le dejo todo a la mente, a la imaginación, valgo madre. ¿Sí? Aquí ya no se me pela nada. ¿Sí? Ya con eso. Ya si se me pela de aquí algo, es que ya vale Mauser. Es momento de cambiar a industrial. ¿Sí? Entonces, el área. Vamos a hablar primero del área de las paredes. ¿Cómo sacamos el área de las paredes? 17 por 18 por 4. Por lado. 17 por 18 por 4. ¿Están de acuerdo? Simón. Simón. Ahí está. Más la del piso. 17 por 17. ¿Sí? ¿Cuánto les dio? Por partes. La primera operación, cuando digo por partes. 1224 la de la pared. Bueno, las paredes. ¿Sí? Y 289. Ahora sí todo el kit. 1513. 1500. Ok. Así se hace todo, así se desmenuza ese rollo. Luego, ya tenemos el área de aquí que vamos a colocar aquí. ¿Qué otra variable requerimos? La temperatura de la ciudad, ¿no? Ustedes me hablan del delta T. Eso mero. Entonces, ¿quieren calcular el delta T? Pregunté. Simón. ¿A qué es igual el delta T? ¿Qué temperatura hay fuera de la cámara? Es la de Sonora de Hermosillo, ¿no? ¿O la de la naranja? No la de la ciudad, pero estuvo. ¿Cuánto les da? La de la ciudad. No manchen. 105.8. ¿100 cuánto? 105.8. ¿Por qué me da la de verano? Porque dice que va a ser durante el verano. Ah, ok. Vivos en eso, ¿eh? Eso está bien chido, ¿eh? Nomás no les pongo eso y no hayan que hacer en los exámenes. ¿Sí? Se pone suave. En el examen, ¿y cuál hago? ¿La de acá, la de allá, o la de arriba, o la de abajo? ¿Qué business? Y empiezo a mandar WhatsApp. Y el otro del WhatsApp pues, no sabe tampoco. Pero Sí. si no nos indica que es en temporada de verano o temporada de invierno, ¿cuál tomamos? Tengo que decirles, Ah, ok. ¿sí? Pero hay veces que les mando ahí una clave y ahí duran toda una hora pensando cuál.
Ok. Pero en paredes, puedo hacer la del producto, puedo hacer la de acá, pues, muchas cosas puedo hacer, nomás ahí me atoro en las paredes. ¿Sí? O sea, muchas cosas son independientes. Entonces, ¿cuánto dijo que es en Hermosillo? 105.8. Sí. ¿Y? ¿Qué sigue? 32. ¿Eh? 32, que es la que va a haber adentro de la nevera, ¿no? Nevera, ¿por qué dijo nevera? Del cuarto refrigerador. Sí, no, oigan, voy a hacer una nevera. No, no, se me hace raro la palabra. Para mí la nevera es la que hace nieves, ¿verdad? La nevería es donde las venden. Ese es nuestro delta T. ¿Nos falta qué? Las R. ¿Y cómo calculo la R? Ya lo han hecho un montón de veces. ¿De qué material va a ser la cámara? Poliestireno. 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 Ahí estamos viendo el poliestireno. ¿Lo ven o no? Simón. Sí. Sí. ¿Y qué veo de aquí? ¿Qué tengo? Del poliestireno, ¿qué puedo obtener? Acá. ¿Eh? La K. ¿Pero qué necesitamos? R. Pues sí, pero para calcular la R, ¿qué necesito? El grosor. El espesor. Sí, el grosor dicen los de la UTESH. Nosotros, ¿cómo decimos? Espesor. Exactamente. Sí, no manchen. ¿No? Nosotros estamos construyendo la cámara. Debemos de definir el espesor también de ese material. Ya sabemos qué material es. Debo definir el espesor. Dicen ustedes el grosor. Sí. Así esas palabras. Nos vamos a la tabla 13. ¿Sí? En la tabla 13 me pide dos cositas chidas. Esto me pide qué almacenamiento va a tener la cámara y aquí vamos a definir el espesor del material. Nada más tenemos para este caso dos materiales, poliestireno y uretano. ¿Qué temperatura de almacenamiento tiene la cámara? 32. ¿En dónde queda aquí? 25 a 40. 25, 40. Yo, cualquier chavo de la UTESH hace cámaras frías. Que enfríe es otro pedo. ¿Sí? ¿Qué espesor tiene? 4. El espesor de 4 se va a utilizar en el poliestireno entonces de 0 a 40, ¿verdad? Porque también arriba es 4. No dice de 0 a 40. O sea, pues dice de 0 a 25 y también es 4. Y lo dice de 25 a 40 Ok. y también es 4. Ah, o sea, ya está. Si no me había fijado en aquello. Desde 0 hasta 40. Quiere decir que el 4 camella para valores más. Si quiero bajar más la cámara, sigue manteniéndose, ¿no? Eso es lo que quería decirme, ¿ah? Simón. Ella vi. Así es. ¿Dudas de eso? La R. 4 es X sobre K, ¿no? ¿Cuánto dijimos que vale la K? Punto 26. 26. Hagan toda la operación. Bueno, todavía me falta otra cosita. ¿Sí?
¿Hay aire afuera? Sí. Sí. Simón. ¿Sí? ¿Hay aire adentro de la cámara? También. Sí, ¿Seguros? sí. 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 ¿Quién conoce una cámara fría? ¿Quién se ha Yo. metido en una cámara fría? Yo. ¿Hace aire? Sí. ¿Machín o Sí, calmadón? está. No, no es tranquilo, es. No. Mientras más fuerte sea el aire, más chido. Ujú. Sí. ¿Sí? No entro como a mi casa, caray, que a toda madre, no. Ahí se mueve el aire frío. Acuérdense que la acción es convectiva. ¿Sí? Entonces, ¿hay aire adentro y afuera? Adentro voy a considerar también aire a 15 millas. ¿Sí? Por eso tengo esas dos sumatorias. Siempre para cámaras frías, aire a 15 millas en el interior. ¿Sí? Sí. Ahora sí, ¿cuánto les da ese rollo? 4 pulgadas en valores de K, 0.26. Y esas son las unidades, ¿no? De la K. ¿Sí o sí? Sí. Más las dos películas. ¿Ok? Ujú, sí. ¿Cuánto les da la R? 16.1573. No. 15.71, ¿no, Inge? No Es sé. 2. Esa operación. Es 15.71 esa operación. 15.71, 79. Es que lo están haciendo se me hace, pero con, o sea, con aire tranquilo, pues. No, ya sé por qué Salcido dijo el otro valor. Ahorita le digo que no lo ande haciendo así. Vamos a trabajar ahora, Salcido, con espesores y valor de K. Usted fue y agarró la R de allá. Ah, ok, sí. ¿Sí? Eso fue lo que usted agarró, 16.4. ¿Sí? Y si usted divide 4 entre punto 26, no le da esos 16.4. Le da 15 y algo, ¿no? Divídalo. Sí, me da 15.38. Ándele. Por eso sabía, usted andaba con otro valor allá. Entonces, hoy vamos a trabajar con puros valores así de, como conocemos nosotros que es la R, X en K. ¿Sí? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que sumé uno sobre las películas de aire. Pues es la misma gata, ¿no? Sumado, pues es esto, ¿no? No, o sea, creo que sumó 1 sobre 1.65. Ajá, más uno sobre 6. Es que se quedó pensando que eran 15 millas y tomó la otra película. Pero 15 millas es 1 sobre 6, ¿no? Es un 6. Sí. Se me hace que lo que hizo fue que se quedó pensando que era aire tranquilo, ¿no? Por Sí, eso. es Sí, o que sea, en el les- interior sí no es 1 sobre 1.65, sí es también 1 sobre 6. Ajá, 1 sobre 6. Aquí lo planteamos. Aire afuera y aire adentro. Por eso esos dos los pongo como 2 veces eso, ¿no? Sí, lo estaba haciendo acá por mi cuenta, entonces por eso valí. Vale. ¿Cuánto les dio? La R. 15.7178, creo. Simón, Lo mismo, Simón. No, 71.79, perdón. Calculen ahora sí todo R, delta y área. $7,103.96 BTU hora. ¿Todos de acuerdo?
Tiempo. ¿7000 qué? ¿Todos de acuerdo? Tiempo. 7103 daba. Y su fracción. Simón, sí, a mí sí me dio. Sí. 7103. Sobres. ¿Qué unidad Sí, les sí dio? queda. ¿Qué unidad les dio? BTUs. Sobre hora. O BTU nada más. No, Pesada. BTU sobre hora. Pesada. El- Sí que. Sobre hora, ¿no? Sobre hora no, entonces nada más BTUs. No, o sea, sobre hora. Por eso pongan unidades, chavos. El hecho de que ahí les digo, cada rato y le chingo muchas veces, ¿verdad? Unidades, para que vean cómo se van eliminando, porque aquí van a ver después. Ahorita vamos aquí, en esta unidad van a ver qué rollo con las unidades. ¿Sí? Sí. Ese valor de los 7103 para paredes y piso, aquí lo tenemos. ¿Sí? Ahora vamos sobre el techo. Sobre el techo, ¿qué es lo que va a cambiar de la relación? Es una barrera, sigue siendo una barrera, ¿ok? Y aplicamos la misma formulita. ¿Están de acuerdo? Sí. Simón. ¿Sí? ¿Qué me va a cambiar de aquí? El delta T. ¿Y qué más? El, Que está expuesto al sol, ¿no? el área, ¿no? También. Sí. El delta T, ahí vamos a reflejar el sol, Quesada. Ah, ok. ¿Sí? ¿Va a cambiar la R? No, es el mismo material. Sí, ok. Igualito. Chido. Entonces, de área, pues, es la misma que la de quién, que la del piso, ¿no? El piso. Sí. Y aquí tenemos la del piso. ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces vámonos al delta T. Tabla 3. Tabla 3. Tolerancia por efecto solar. ¿De qué hablamos? Del techo. ¿Cómo está el techo? La pintura Pintado de blanca. qué? Pintura blanca. No manchen esto. Cualquier persona hace estas tablitas. ¿Sí? Y tiene un 9. ¿Qué vamos a hacer con ese 9? Una cosa bien chidota. Léanle aquí. Se lo agregamos a la diferencia de temperaturas. Hey, nada más. Así de fácil está este rollo. Iba a decir una palabra fea. Que no es fea. La manejan muchos ustedes. Está Liro Poteiro. ¿Sí? Entonces, tenemos la R. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahí está la R. El área dijeron que son 289 pies cuadrados que multiplica a el mismo delta T que tenemos acá arriba. A ese mismo delta T, pero a ese delta T, ¿qué le vamos a agregar? Otros 9. Los 9 grados. Los 9 grados. No manches. Esto ni divierte. ¿Cuánto les dio? 1522.4171.
¿Dudas? Inge, ¿de cuál tabla sacaron el 0.26 BTU? Ah, de la 1, fibra. De aquí, mire. El cursor. Ah, ok, ok. Sí, de ahí mero. Gracias, Inge. Dele. ¿Algo más? Oigan, que le quería preguntar. ¿Ya no? No, sí, sí, todavía. Ok, dígame. Todavía. Yo, por ejemplo, yo hice el rango en las temperaturas de almacenamiento. ¿Está bien o está mal? Ah, no, sí, o sea, eso sí, sí es correcto hacerlo. Usted puede diseñar la cámara y decir, esa cámara yo le voy a poner al promedio de eso. ¿Sí? Nada más que eso nos hubiera llevado ahorita donde quiero yo pasar, nos hubiera llevado a hacer una interpolación nada más. Ajá, sí, es lo que estaba viendo. Sí, nada Pero más. sí puedo. Pero sí se puede, claro que sí. Ah, ok. Sí, porque sí cambian los valores poquillo. Sí. Por eso quería saber si estaba bien o de todos modos. Sí, Ok. no, yo ahorita les dije, vamos a elegir un valor de lo que está en la tabla 8, de los que están allá, para no meternos en el rollo de interpolar. Pero ahorita vemos qué pasaría si hubiéramos interpolado. Ok. ¿Sí? ¿Algo más? Oiga, Inge, Oigo. en las temperaturas de la ciudad, en la vida real, ya supongamos que nos encargan una cámara fría que funcionara todo el año. ¿Tomaríamos la temperatura más alta para los cálculos? ¿Usted cómo ve? Pues yo diría que se gasta más luz en invierno, pero pues jalaría todo el año sin problema, ¿no? No manches, mira, ¿cómo que gasta más luz en invierno? Hay veces que yo apago la cámara fría porque está más frío afuera que mi cámara. ¿Sí? ¿Ya me, Sí. ya me entendió? Sí. Entonces, ¿cuándo gasta más energía? No, en verano. Ahorita. En las industrias, hablo de aquí, Chihuahua, las fechas de mantenimiento a todos los equipos de refrigeración son diciembre, enero. Por lo que estamos diciendo. Porque ahí los equipos les ayuda el clima. ¿Sí? Okay. Acá. Simón. Órale, pues. ¿Alguna otra duda? Ese 9 grados Fahrenheit de la última ecuación, Inge, de los 105 menos los 32 más 9 grados Fahrenheit, ¿de dónde salió? Ah, caray, ¿dónde andaba? Aquí solamente que se me traba mucho por el internet. De ahí. Tabla 3, mira, aquí está todo resaltado. Ah, ok, sí. Sí, aquí elige techo, que está pintado de blanco, y tiene el 9 ahí, ¿lo ves? Sí. Muy bien. Órale. Oiga, Inge, ¿y si el sol le da a las paredes, se usa esa misma tabla? Ay, paredes. Nomás que tiene que saber hacia cuál pared es, si es la del sur, la del este o oeste. ¿Por qué no viene norte? Está chido, ¿ah? No, pues al norte no le da el sol a las No les paredes, pega ¿no? el sol. Hacia el norte no les pega. Cuando una pared está así o bien orientada hacia el norte, los rayos del sol no le llegan. En el hemisferio norte, porque pues en el sur es Sí, al claro. contrario, Acuérdese que esta norma ¿de dónde es, Fibra? los gabachos. Sí, es de las RAE. ¿La RAE dónde está? En el Chuco. Sí. Pero son camaradas de nosotros, utilizamos las de ellos. O sea, eso es factible esto que andamos haciendo. Claro, no voy a utilizar las de las RAE. Allá si voy a hacer un diseño allá en Brasil, ¿no?
Ya me mueve todo el rollo, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Esa es la acción. ¿Algo más? ¿No? $15 minutos para que se alisten. A las 12:15 me conecto. ¿Sí? Y vamos a conectarnos ya para irnos al examen. ¿Sí? Y antes de que se vayan, a las 3 de la tarde, reunión, ¿sí? Para terminar este problema y hacer otro. ¿Sí? Y mañana ya nada más hacemos el examen. Mañana la reunión es solo para el examen. A ¿Sí? las 12:15 empezamos examen, entonces, Inge. Estamos hablando primero, ¿no va a estar ahorita a las 3? Sí. Ahí le digo ahorita, no se apresure. ¿Usted me está hablando del examen de ahorita? Sí. No, ahorita a las 12:15 nos conectamos. Quiero verlos, a ver cómo están. Yo ya les digo que horas empieza el examen. ¿Sí? Obviamente, pues tiene que ser en el tiempo que resta, ¿no? Ya. 15 minutos para ir a comer, desayunar, alistar ahí todo el rollo, preparar el grupo de WhatsApp y todo el rollo, ¿eh? ¿Sí? Ya dijo. Órale, pues, chido. ¿En qué? Vamos. ¿En qué?